Hola a todos. Entonces, con el tema que prometí, confieso que he pecado del perdón más allá del crimen y del pecado como imposible. Voy a partir de dos presupuestos. No todo pecado es un crimen y perdonar es un verbo bastante, casi que imposible de conjugar por los seres humanos. Entonces vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con el pecado. Saben que me gusta muchísimo la etimología y me dediqué a la tarea de averiguar de qué se trata el pecado en lo etimológico. Y con lo que me encuentro es que viene la raíz indoeuropea ped, P-E-D, que quiere decir pie, y viene del latín donare o peco, que quiere decir tropezar. Me llamó mucho la atención porque si conjugo ped con peco, me habla sobre el pie y el tropiezo. Yo dije, bueno, ¿qué es el secreto que nos está revelando la etimología? Y lo que pude comprender al recordar a mis pacientes cuando hablan de sus pecados es el modo en que ellos nombran los errores que han cometido, los pecados que han cometido. Dicen algo así como: tuve un desliz, tuve un tropiezo o metí la pata. Y las tres maneras de expresar sobre los errores que cometen con sus parejas, en su trabajo, en su vida cotidiana, me parece que está allí el tropiezo y el pie del que nos habla la etimología. Es decir, que cuando vamos a pensar en los secretos que guardan nuestros actos, creo que la etimología nos va a enseñar muchísimo. El pecado habla de un tropiezo, de un desliz, de una metida de pata que hacemos en la que un acto en el cual el otro está comprometido y por supuesto nosotros. Entonces me di a la tarea de averiguar de qué se trata el pecado y recordé que hace unos años en un seminario me invitaron a hablar sobre el pecado y cómo la conjugación que se podía pensar entre la religión y el psicoanálisis. Y lo que me quedó súper claro es que la iglesia cristiana, o la religión cristiana, perdón, habla de unos pecados capitales, y esos pecados capitales, que son 7, dicen algo así como, en los cristianos dicen como, tenemos 7 pecados, hay 7 grandes pecados, pero esos pecados se pueden neutralizar con unas virtudes. Voy a recordar algunos de los pecados: la pereza, la ira, la soberbia, la avaricia. Por ejemplo, la pereza la contrarresta, la neutraliza, según lo que pude entender, en la virtud de la diligencia. La ira, la paciencia, y la soberbia, la humildad. Entonces, llegué como a la conclusión, y ahorita lo voy a ampliar, de que cuando se trata del pecado, hay un empuje del ser humano a cometerlo, pero también hay un modo de contenerlo. Vamos primero, sobre todo, a lo que fue el primer pecado, que es el pecado original de Adán y Eva. Lo vamos a pensar muy bien. Silvana y yo, saben que es mi amiga querida, estamos escribiendo un libro que se llama Cabronas en interrogante, para mostrar cómo las mujeres hemos hecho un daño a los hombres, y no me refiero a un daño, de ese daño no nos vamos a ocupar de que los golpeen o que los quiebren o que los divorcios queden muy mal parados. No me refiero a ese daño explícito, por ejemplo, que puede ser hasta castigado por lo jurídico. Me refiero al daño silencioso de una mujer a un hombre. Eso nos vamos a ocupar en Cabronas, para que lo esperen, próximamente lo pueden tener. Y resulta que estuvimos pensando entre las dos sobre estos pecados que cometemos las mujeres desde el principio de los días, según la religión cristiana. Y me puse a leer con ella el Génesis, porque yo le decía a Silvana, Silvana, eso es muy extraño. ¿Cómo es posible que Dios les entregue la manzana a Adán y Eva, siendo Dios? Por supuesto, habiéndoles entregado el libre albedrío, pero siendo Dios, ¿cómo se va a atrever a entregar una manzana convencido de que se la van a comer? Es muy extraño, parece un Dios tonto.
parece un Dios perverso, algo así como, les voy a poner esta manzanita a estos cristianos para que se la coman y después me burlo de ellos porque se la comieron sabiendo que yo lo sabía por adelantado. No, como que no era capaz de entender porque parecía un Dios tonto. Entonces nos pusimos a pensar en el Génesis y conversamos muy bien sobre esto para hablar sobre esto que le pasa a las mujeres con los hombres. Y lo que pudimos reflexionar a través de nuestras conversaciones, nuestras tertulias, los vinitos, los sueños, todo lo que hacemos juntas. Y pudimos llegar a la siguiente conclusión. Definitivamente, lo que nos han dicho desde chiquis es que Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso porque se comieron la manzana. Pero en realidad, lo que hemos venido pensando es que Dios no estaba enojado o no expulsó a Adán y Eva por eso, sino porque en el momento en que llega, después de que se come la manzana, le pregunta a Eva que qué había pasado y ella dijo, no, pues vea, esta serpiente me obligó a comerme eso, ¿cierto? Va y Dios se dirige con esa humildad y le pregunta a Adán, ¿qué pasó? No, pues que yo no me la quería comer, pues la manzana. Pero ella me sedujo, yo no tuve nada que ver. Y a la serpiente ni siquiera la interrogó porque yo creo, lo hablábamos Silvana y yo, creemos que en realidad lo que enojó a Dios en esta metáfora de la vida, del inicio de la vida de los cristianos, lo que en realidad creemos que enojó a Dios no fue el hecho de que se comiera la manzana, sino que cuando Él preguntó por la responsabilidad en ese acto, ninguno se hizo cargo de eso. Todo el mundo dijo, somos inocentes. Entonces, en el pecado original hay un sujeto que no se quiere hacer cargo de su acto. Y que entonces, como no se quiere hacer cargo de su acto, se tiene que ir del paraíso, que es más o menos el lugar donde no se conoce la culpa. Entonces, cuando hablamos de este pecado original, pensemos en esto. El pecado original, lo que nos trae como consecuencia, pensando en esto tan hermoso que nos cuentan en el Génesis, lo que nos trae como consecuencia es un impulsito desde el principio de creer que no tenemos nada que ver en nuestros actos. Por ejemplo, eso es lo que nos pasa muchísimo en el consultorio, a Silvana y a mí, por supuesto, ella también es terapeuta, y nos pasa muchísimo que, por ejemplo, nos dicen, Doc, mire, lo que pasa es que nosotros queremos terapia de pareja, y generalmente las que llaman son las mujeres. Sí, ¿querés terapia de pareja? Sí, me la recomendaron, a Silvana o a mí, no sé qué. Ah, bueno, perfecto, claro, pero sí sabe que nosotros hacemos un tipo de terapia distinta, ¿sí? ¿Cómo será ese tipo de terapia, Doc? Bueno, yo les digo, lo que quiero es que cada uno venga por un tiempo para que cada uno revise su responsabilidad, su participación en lo que le ocurre a esa pareja para que no marche bien. Es decir, algo como lo que les estoy transmitiendo. Aquí nadie es inocente. Aquí nadie puede hacerse el que no puso nada para que las cosas no marchen como se esperaría. Recuerdo un caso de una señora bastante conmovida conmigo, estaba bastante enojada, cuando el primer día de la consulta, el primer día que comienza su tratamiento, me dice que cuando yo le propuse que el lugar que le damos a un paciente en el consultorio psicoanalítico es el lugar de responsabilidad, no el lugar de enfermo mental ni de traumatizado, sino de responsable del sufrimiento que trae, me dice, usted me está diciendo a mí que yo soy culpable de la traición de mi esposo. Se va con mi secretaria 20 años menor que él, en la cual yo había confiado profundamente. Y usted me dice que yo soy responsable de esa traición. Y yo le dije, sí. Pero ¿cómo, doctora? Si yo fui incondicional, le entregué mis años, le entregué mi vida, no fui sino buena con ella, ahora usted me viene a decir que yo tengo que ver. Claro, las mujeres incondicionales las abandonan y las desprecian. Un amor incondicional es lo peor que se le puede entregar, y sobre todo a un hombre. Porque allí no hay límites, porque allí lo que pones es que tú eres una baratija. Lo siento, te pones en el lugar de una baratija y no de un tesoro que hay que cuidar, porque generalmente los seres humanos, así queramos otra cosa, estamos empujados, es como a echar a perder, a no valorar lo que se nos entrega, sino lo que se nos niega. Bueno, así por ejemplo empieza el lenguaje. Un niño deja de llorar
en el instante, me refiero a un bebé, deja de llorar cuando entiende que ese llanto ya no es más la comunicación con su madre y entonces tiene que reemplazar ese llanto por una palabra. Quiero tete, ven acá, estoy triste, cualquier cosa, aunque sea mamá, para que ella venga a auxiliarlo, venga a tratar de completarlo, porque ya sabemos que el llanto llega a un punto tal que agobia a las chicas, a las mamás, a las que acaban de tener sus bebecitos y tienen un empuje a apartarse de ese niño que llora tanto, hasta que de pronto ese niño se calma y empieza a comprender, si la mamá le da la oportunidad pronto, de que debe renunciar un poco a ese llanto para incluirse en el mundo del lenguaje y poder decir una palabra que comunique al otro que está necesitando algo. Entonces, creo que voy a hablar de uno de los pecados capitales que más me llamó la atención, que es el pecado de la avaricia. La avaricia es como un empuje de los seres humanos a querer tener, a querer atesorar, a querer como abrir las manos para tener de todo. Lo llamativo es, entonces, y lo quiero aclarar, ahorita lo prometí, es que el pecado es un empuje. Nadie le enseña, perdón, a uno a pecar, es un empuje de los seres humanos. La virtud hay que aprenderla, la virtud no es natural en los seres humanos, lo sabemos. Entonces, si el pecado capital es la avaricia, atesorar, y dicho sea de paso, el avaro es el que quiera atesorar, entonces digamos que ese pecado hace a las personas muy tacañas. Resulta que la virtud sería la generosidad. Entonces uno diría, Gloria, la generosidad, pues sí, claro, la generosidad sería la virtud. No es natural ser generosos. Y ojo, no estemos seguros porque entregamos de lo que nos sobra o de lo que tenemos, vamos a ser generosos. El generoso no es el que entrega de lo que tiene, ni menos de lo que le sobra. El generoso es el que entrega de lo que le hace falta o de lo que le falta, más exactamente. Entonces, la avaricia es un pecado que es un empuje natural en los seres humanos. Y la generosidad hay que aprenderla porque hay que renunciar a quererlo todo y entregar un poco de sí mismo, ni siquiera de lo que tenemos y de lo que nos sobra, sino de lo que nos falta. Suena muy extraño porque si fuésemos a pensar en la generosidad, entonces uno diría, no, y lo decimos en Antioquia muchísimo, no, es que yo tengo un novio que es amplio, inclusive me llama mucho la atención la palabra amplio, ¿sí? Y cuando se refieren a amplio es un hombre, por ejemplo, que tiene muchas ganas de dar, entonces uno diría, ahí hay un generoso. Y sí, es probable que podamos medirlo, podemos pensarlo, podemos pensar esos actos como generosidad. Pero ¿de qué sirve entregar regalos, viajes, detalles, como lo decimos en este lugar? Si él no entrega, por ejemplo, de su paciencia, porque es un hombre absolutamente, por ejemplo, narcisista, que quiere que se haga todo como él desea, y entonces esos regalos sirven como más o menos para dejar en deuda al otro, de tal manera que cuando él vaya a cobrar, y con lo que cobra es me tienes que obedecer, él no puede entregar sino, digamos, una exigencia. ¿Me hago entender? Es algo así como, si yo fuera ese sujeto, sería como, yo te entrego estos regalos para que estés en deuda y lo que me tengas que devolver es lo que te pido sin negociación, y es que me obedezcas en las reglas que yo tengo, por ejemplo, de renunciar a tus amigas, renunciar a tu vida, renunciar a tus cosas, porque si no, entonces no estarías pagándome, es decir, retribuyendo con lo que te estoy pidiendo. Hay uno de los amores más generosos que conozco, que es el que se le tiene a los hijitos. Pero no en cualquier momento, porque los hijitos suelen pedir de maneras inconmensurables, de tal manera que uno no alcanza a darles todo lo que ellos piden, y no me estoy refiriendo únicamente a lo material, sino un momento insistente de atención, todo el tiempo de atención, y casi que uno falla todos los días y todo el tiempo porque no alcanza para completarlos. Me refiero a esos momentos de generosidad que nos corresponden como padres, por ejemplo, cuando estamos cansados, llegamos de nuestros trabajos o estamos todo el día en la casa trabajando como ahorita nos corresponde, y de pronto, en medio de ese cansancio y de ese estrés y todo lo que cada uno está viviendo como puede, resulta que un hijo se enferma. Y dice, wow,
después de todo esto que está pasando, de todas las cosas que tengo que pensar como una mujer que labora, como que tiene que pensar en sus asuntos, de pronto ese chico viene y pide porque está enfermo y necesita nuestra atención. Y en ese instante sacamos de donde no tenemos paciencia, generosidad, entregamos de lo que no tenemos a alguien que en ese momento lo necesita sin esperar retribución. He escuchado muchas tías, de esas tías que son como las mamás de repuesto, son bellísimas, porque son las chicas que están pendientes de los hijitos que las mamás, que son sus hermanas o sus cuñadas, no logran adoptar del todo. Y entonces ellas trabajan durísimo y les dan un montón de cositas a esos niños y se ocupan de la educación y entonces se convierten en figura de autoridad porque son ellas las que entonces son las que detienen un comportamiento que nadie más detiene. Y ellas entregan eso con toda esa generosidad, todos esos cuidados. Y en todas les he escuchado, las que yo he escuchado, en todas he escuchado una absoluta disposición a entregar sin esperar nada a cambio. Si se le preguntara a ese sujeto que está entregando, le diría, ¿y usted qué espera? ¿Que le agradezcan? No, no es un amor con retribución, es un amor que se entrega con una generosidad tal que el único placer que obtiene es ver al otro absolutamente feliz con los colores, con el paseíto, con el detalle que se le hizo, con una llamada para preguntarle qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la universidad. Entonces, cuando se trata de un pecado, hay una virtud que lo contiene, pero no se nos puede pasar por alto que el pecado es natural, hay un empuje natural a pecar, y que la virtud hay que construirla. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que esa virtud sea en apariencia. Es decir, que si vas a ser generoso, que no sea para cubrir el gran pecado que tienes encima, sino para ponerte en posición de decidir esa posición. Uno cómo sabe que alguien es generoso en verdad, cuando no está esperando nada a cambio, cuando no está midiendo los actos del otro a ver si corresponde con lo que entregó. Cuando, por ejemplo, no se encuentra con la frasecita de mira todo lo que te di, mira cómo me pagaste. Esa frase habla de un sujeto que entregó como loco, pero que siempre estaba a la espera de que el otro le retribuyera. Ahí no hay generosidad. Entonces podemos concluir que no todo el que es generoso es virtuoso, porque para poder ser virtuoso, en el sentido de la generosidad, no podemos estar esperando un cierto comportamiento, una cierta retribución del otro. Es entregar por entregar. Esto a propósito del Cantar de los Cantares, que me parece un libro bellísimo, en la Biblia, por supuesto. Allí vamos a encontrar de qué se trata el placer sexual. Salomón lo escribió, por supuesto, como lo supimos, digamos, guiado por la presencia de Dios en su corazón. Lo que nos enseñan en ese libro es cómo hacer el amor con tu pareja sin esperar nada a cambio. Y no nos vamos a concentrar en el libro El Cantar de los Cantares simplemente para lo sexual. Allí, si lo dijéramos de esa manera, hay un tratado de cómo amar sin que haya incondicionalidad y sin que se niegue completamente tuyo. Se lo recomiendo, es bellísimo, es escrito de una manera impecable. Entonces, ya sabemos de qué se trata el pecado. El pecado es un tropiezo, un error, un desliz, una metida de pata, digamos, un modo en que confesamos que somos seres humanos. Ahora vamos a hablar del perdón. El perdón, en lo que yo he escuchado, sobre todo cuando vienen al consultorio a contarme lo que les pasó con las parejas y estas cosas, a mí me ha llamado mucho la atención que me dicen, no, es que yo lo perdoné, o yo la perdoné, o yo estoy dispuesto a perdonar. Ah, bueno, sí, está dispuesto o dispuesta, perfecto. Pero en los actos, en lo que les ocurre,
no hay una disposición al perdón. Incluso hay por ahí en el argot popular una frasecita que me llama mucho la atención y es que uno puede perdonar pero no olvidar. Eso no es un perdón. Por eso desde el principio les dije que uno de los presupuestos a tratar también era el perdón como un imposible. Es un verbo imposible de conjugar para los seres humanos. Lo voy a mostrar. Van a ver. Y no estoy ni siquiera interrogando los presupuestos de algunas religiones de que hay que perdonar. Claro que sí, pero hay que perdonar con estilo, como lo hizo Jesús de Nazaret. Voy a mostrarles. Cuando estuve revisando lo que es el perdón desde la etimología, me llamó mucho la atención que estuviera compuesto por un prefijo, que es el per, y por un verbo, que es donare. Es algo así como un acto de regalar generosamente y completamente. Volvamos. El prefijo per siempre habla de algo que está completo o que es completamente, su cualidad es ser completo, el prefijo per. Pero también está compuesto por el verbo donare. Donare es un verbo que refiere a un acto de regalar con generosidad algo a alguien. Me llamó mucho la atención porque si juntamos ese prefijo con ese verbo, más o menos sería así como entregarle a alguien un acto o un regalo que implicaría ejecutarse no porque el otro lo pida, sino porque yo lo entregue. Algo así como que es de bastante poco estilo, que usted esté de cumpleaños y dígame, a ver, para mi cumpleaños yo quisiera, y empiece a decirle a todos los amigos qué es lo que quiere. Eso a veces se hace, inclusive hay relaciones que lo soportan y todo, pero es como que el perdón por ser un regalo no es algo que se pueda pedir. Uno no puede decir, te pido perdón, Gloria, pero es que lo hacemos. Sí, lo hacemos, pero el perdón no es ni siquiera, no hay garantía de que se pueda perdonar a alguien porque se pida. El ofendido es el que tiene que decidir si entrega ese regalo o no. No es el que comete la ofensa el que en realidad pide perdón. Él lo puede hacer. Te pido perdón por lo que he hecho, confieso que he pecado. No, el que recibe la ofensa es el que toma la decisión si entrega el regalo de perdonar. ¿Por qué perdonar es un regalo? ¿Y por qué es un regalo generoso? Porque después de que a uno le hacen una ofensa, me voy a poner en posición de la que recibe el daño. Después de que a uno le hacen una ofensa, pues por supuesto que uno queda dañado y queda aburrido. Uno no dice, no, como que rico lo que me hiciste, por favor repítelo mañana. Para nada, uno está ofendido, está lastimado y no cree mucho en ese momento en que la otra persona merezca el perdón porque está enojado. Además, si el daño fue como por ejemplo una traición, un engaño, una palabra que corta el vínculo, eso se asienta en el cuerpo y hace un daño y se necesita como un poco para poder eximir, porque eso se trata perdonar, eximir al que pecó de la deuda que tiene con nosotros. Entonces uno puede decir, sí, yo te perdono. ¿En qué sentido? En que ya no te voy a cobrar esa deuda. Pero el asunto es que los seres humanos cobran esa deuda. Dicen de boca, como dicen las abuelas paisas, de boca dicen que los perdonaron, pero en realidad no los perdonaron porque se valen de 3 estrategias para poder seguir cobrando y seguir diciendo, no te perdoné. Hice como si te hubiera perdonado, pero en verdad no te perdoné. Por eso les hablaba que es un verbo bastante difícil de conjugar o casi que imposible para los seres humanos. Hay 3 estrategias que los seres humanos usan para poder decir que ellos no perdonaron. La primera estrategia es la buena memoria. Eso es típico en las chicas, sobre todo, algunos chicos también muy femeninos. Entonces, el chico les hace una querella, les hace un problema, un daño. Y cada vez que tienen oportunidad, tienen una memoria increíble, y cada vez que da oportunidad, entonces le dice, sí, claro, como ustedes de los que engañan, como no sé qué, todo el tiempo con una memoria, y digo memoria porque cada vez que traen ese daño, lo traen en el momento exacto y pueden recordar hasta en la camisa y qué color tenían y cuántos botones en punto exacto. Entonces es una memoria impresionante. Por eso el adagio popular dice que uno perdona pero no olvida. Las mujeres sobre todo tienen muy buena memoria y todo el tiempo están cobrándole a los chicos lo que les hicieron. Entonces no perdonaron porque
no eximen al otro, ese es uno de los primeros pasos para poder perdonar, no eximen al otro de la deuda, sino que todo el tiempo se la están cobrando en pequeñas cuotas. La pequeña cuota es la memoria, es la estrategia, la memoria que usan una otra vez en el vínculo para traer de nuevo la deuda que ya dice que se perdonó. Otra de las maneras, de las mañas que usan los seres humanos para declarar que definitivamente no van a perdonar al otro, que es una tarea imposible, la venganza. Entonces, como él me hizo esto, o ella me hizo eso, entonces yo también. Y usan las maneras más increíbles. Y entonces, a veces, dicen, como usted me lo hizo, yo también, usted que se queja, me traicionó, ahora yo la traiciono y usted entonces se queja, si usted lo hizo primero. Eso pega bastante en el cuerpo y como dice un poeta que me encanta, siempre que hay una venganza hay dos tumbas. Siempre hay dos tumbas, siempre hay dos muertes. La muerte de quien lo hizo y la muerte de quien lo recibió. Es impresionante porque allí hay dos sujetos decididos a cobrar lo que supuestamente le deben y no echan la mano, no echan mano a las palabras para poder tratar de encontrar un lugar en el cual se puede eximir al otro de la deuda que ese pecado trajo a la relación, independientemente de cuál sea la relación. La otra maña que creo que es dizque la más sana, pero en realidad es la más enfermiza y la más patológica, y es, ya dijimos, la memoria, la venganza. La tercera, que me parece bastante complicada, es el desprecio. Entonces a una chica, el chico le hizo una traición con una compañera de trabajo, con una exnovia, con alguien ocasional, lo vio por ahí, vio pues los chats o no sé qué, y aparece el desprecio. Algo así como yo no soy capaz de cobrarte explícitamente la deuda que creo que tienes, aunque te haya dicho que perdonaras, diría esta chica, te desprecio. ¿Cómo lo desprecia? No vuelve a estar sexualmente de la misma manera, lo pone en el lugar del impotente, empieza a fastidiar sus olores, empieza a ponerlo en un mal lugar. Es decir, que la memoria, la venganza y el desprecio son modos en que los seres humanos confiesan que en realidad no pueden perdonar, porque lo que ponen allí es una cuota diaria es una manera de decirlo, de esa deuda que finalmente, de la cual no quieren eximir a ese otro al cual le dijeron que van a perdonar. Entonces, como perdonar es imposible, Gloria, ¿por qué? Es imposible. Porque para perdonar, como lo dijimos, hay que hacer dos cosas. La primera ya la dije. Perdonar es imposible porque hay que eximir al otro de la deuda. Y esas mañas pues que les acabo de hablar son mañas muy difíciles de quitar de una relación. Pero bueno, hagamos de cuenta pues que es posible que usted no ponga ni la memoria, que eso no le venga a la cabeza, que uno tenga una tentacioncita como de una vengancita, como un desprecio, ¿sí? Hagamos de cuenta que a usted no le pasa eso, que ya es imposible. Ok, no le pasa eso. Todavía hace falta que haga algo que a los seres humanos les parece bastante imposible. Lo he escuchado, no quiere decir que la imposibilidad significa impotencia, por supuesto, ya lo voy a tratar, no significa imposible que no haya nada por hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que usted no ponga esas mañas, esos asuntos. Todavía hace falta que usted tome la decisión de darle un buen lugar al otro, porque con la deuda que él dejó, con el pecado que él hizo, la relación se quebró, obviamente. Se dañó la relación. Entonces empiezan a decir, es que yo ya no le tengo confianza. Es que me queda muy duro, que es que yo trato, pero no soy capaz de volverle a tener la confianza que le tenía, por supuesto. Es decir, lo que esa persona implícitamente, está diciendo es, yo lo tenía en un lugar. Después del daño y del pecado, por supuesto, ya no lo puedo volver a poner en ese lugar que lo tenía. Yo le digo, aplausos, me alegra que no lo pueda poner en ese lugar. Esa es la ventaja, la bendición, la maravilla del pecado del otro. Y por supuesto el propio. Que cuando el otro peca, está confesando sus defectos, confesando lo que falla, confesando sus empujes. Lo interesante es que esa confesión que hace a través de ese pecado que cometió,
nos dice quién es esa persona, no todo, pero esa persona, algo de esa persona, nos está confesando de qué se trata sus empujes para que honesta y generosamente le hagamos el don, el regalo del perdón, para que esa persona se sienta empujada con dulzura a construir una mejor versión de sí mismo. Digámoslo así, para perdonar hace falta que usted exima al otro de la deuda que ese pecado trajo. Y además de eximirlo, hay que ponerlo no en el mismo lugar, porque es imposible, y lo celebro, porque si lo pone en el mismo lugar, es como si usted creyera que en ese engaño que él hizo no tuvo que ver. Tuviste que ver, seguramente estabas entregando demasiado ahí. Y como entregaste demasiado, entonces ahí lo que hay que replantear es el lugar que le diste al otro, porque ese lugar fue el que promovió que él pusiera en tu relación con él ese pecado. Entonces, ojalá, bienvenidos los pecados, porque finalmente lo que nos van a mostrar es el otro que necesita mejorar, cómo lo podemos acompañar, y vamos con ayuda de él, por supuesto, con su disposición, a veces se presenta, a veces no, lo vamos a acompañar a que construyan una mejor versión de sí mismos. Entonces, suena muy extraño. Bueno, los psicoanalistas somos un poquito locos, pero nos alegra muchísimo las crisis, nos alegran muchísimo los impases que tenemos, los defectos de los otros en las relaciones, porque esos defectos lo que nos dan es oportunidades de crecer, oportunidades de hacer bonitas relaciones, oportunidades de no creer que somos perfectos y completos. Entonces, ¿qué nos queda? Listo, el otro ya cometió un error, ahorita voy a tratar de que se trate el perdón para cada cual, para uno mismo. El otro está allí pidiendo perdón, usted es el que recibió el daño, usted es el que toma la decisión de si va a eximirlo de esa deuda y si va a ponerlo en otro lugar, no en el mismo. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda si el pecado, digamos, el perdón es un verbo imposible de conjugar? Pues digamos, perdonar con estilo. Gloria, ¿qué es eso? ¿Sí? Perdonar con estilo. ¿Y qué es perdonar con estilo? Cuando yo digo con estilo, inclusive para varias de las actividades o varias de los asuntos que hay que hacer en la vida, perdonar con estilo significa que es hacer lo mismo pero no en las mismas. Miren cómo perdonó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret perdonó sin esperar nada a cambio. Simplemente entregó su vida para el perdón de los pecados ya cometidos y por cometer. Porque es que el asunto es que hasta los que no habían ni siquiera nacido, porque pidió perdón por todos a través de su sacrificio. Y entonces, ¿qué es perdonar con estilo? Lo voy a decir a manera de chiste, con todo el respeto que me merece este bello personaje Jesús de Nazaret. Miren pues, después de que él se entregara en la crucifixión, y a través de estos siglos que hemos vivido, en ningún momento se ha dicho como algo así, que Jesús hubiera dicho, bueno, voy a dejarme crucificar, ¿cierto? Pero vea, voy a estar pendiente todos los días cobrando a ver quién es el que me va a traicionar. Todo el tiempo vigilados, porque es que ni crea que yo me voy a dejar aquí crucificar para que todo el mundo haga y deshaga, ¿no? Nos regaló el libre albedrío, por ejemplo. Entonces, perdonar con estilo significa que uno no esté cobrándole al otro, que le permita hacer, que confíe en que lo va a hacer bien y darle un buen lugar, porque después, por supuesto, después de Adán y Eva, por supuesto que el lugar cambió y por supuesto que hubo consecuencias, pero no significa que las consecuencias eran la martirización, por ejemplo, que hace una chica todo el tiempo de estar recordando las deudas una y otra vez a propósito
de las mañas de algunas mujeres, silenciosas y al parecer inofensivas, donde una y otra vez se reactiva la posición de víctima de estas mujeres, cuando en realidad aquí nadie es inocente. Una mujer no es inocente de la traición de su esposo. No estoy diciendo que ella la promovió, sino que ella participó para que él se tomara el atrevimiento de romper lo que tenían. Cada una participa de 1000 maneras, de todas las maneras, y hay tantas participaciones como mujeres. Pero incluso la que yo más he escuchado en el consultorio es el desprecio de algunas mujeres. Por eso Silvana y yo estamos escribiendo ese libro sobre las mujeres y el daño que le hacen a los hombres. Hay algo que promueve impresionantemente la infidelidad de los hombres, y es esas mujeres que secretamente los desprecian, los ponen en un lugar menos, y generalmente ellas son el plus de la familia. Y después, entonces, van al consultorio, me refiero a estas chicas, a quejarse, que por qué no están tan enojadas ni siquiera porque estos chicos fueron infieles, sino porque están enojadas es por la chica con la que se metieron. Y me dicen, Doc, es que esa vieja no me llega ni a los tobillos. Y empiezan a darme una lista comparativa, por supuesto, de cómo ella, la que está en el consultorio, es mucho más en muchas cosas que la chica que se consiguió el esposo, o la que se metió el esposo. Por supuesto, sí, hay un secretico que ella no confiesa, pero actúa en casa, y es que él para ella es un menos. Él, como un hombre, tratando de echarle mano a su virilidad, va y le pregunta a una mujer que por supuesto se tiene que conseguir por debajo de la que tiene en la casa, por debajo en algunas cosas, menos bella, menos dispuesta a lo académico, menos en algún aspecto en el que él necesite, para preguntarle a ella si él es un hombre, si es valioso, si no es una baratija, y esa chica le dice, tú eres un tesoro. Por supuesto que se engancha por eso. Por eso es que generalmente los hombres se consiguen una mujer, yo dice el psicoanálisis, sí, mermada en algún aspecto, en comparación con la chica con la que tiene en la casa. ¿Cómo me cambió por esa? Es la frase que algunas chicas dicen, por supuesto, pero ya tenemos, digamos, claridad de que en realidad en lo que nos pasa siempre participamos, y participamos incluso siendo un plus en algún aspecto, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos queda? Perdonar con estilo. ¿Qué es perdonar con estilo? Eximir al otro de la deuda, eximirlo, no cobrarle con nuestras mañas y ponerlo en otro lugar, porque en el lugar que estaba no se puede, ponerlo en otro lugar, y ese lugar definitivamente no puede ser un lugar de desconfianza, sino de confianza y de respeto, para poder establecer un vínculo que ayude a esa pareja a creer que se va a volver a pecar, pero no de la misma manera, porque se están construyendo los dos para tener una pareja y un ser ahí puesto mejor, por ejemplo. Entonces, que quede claro, ¿para qué sirven los desencuentros? ¿Para qué sirven las peleas? ¿Para qué sirven las crisis? ¿Para qué sirven los pecados finalmente? Sirven para que podamos ver las mañas de los otros. A mí me gusta mucho, y las mañas nuestras, porque también pecamos. A mí me gusta mucho, me parece muy hermoso cuando llegan los pacientes a quejarse. Por supuesto no se quejan, muy pocos se quejan de sí mismos, y para que se puedan quejar de sí mismos todavía hace falta un montón de rato. Unos se demoran un poco más de tiempo, otros no tanto, pero finalmente me parece muy bello, porque lo primero que generalmente por impulso hacen los pacientes es irse a quejar de nosotros. Sí, el que me hizo, ella que me dijo, el que tal cosa, ella tal cosa. Me parece muy bello, porque poquito a poco los vamos llevando por un caminito donde por supuesto no vamos a borrar los actos de sus familiares, sus seres queridos, ellos también participan, pero también me parece muy interesante la labor que hacemos los terapeutas que contamos con una concepción de sujeto responsable de su sufrimiento. Me gusta muchísimo lo que hacemos algunos terapeutas, porque finalmente vamos llevando por un caminito a ese sujeto para que se haga cargo de sus defectos, es decir, de sus pecados. Si a mí me dijeran cuál es la relación entre el pecado y el defecto, yo lo diría de esta manera. Los defectos de los otros y nuestros defectos lo que hacen es confesar las mañas que tenemos para pecar.
casi todos los defectos nuestros, si los metiéramos en una cajita, todos esos defectos tienen las mismas punticas. Es decir, que si recogiéramos todos nuestros defectos y los amarráramos con una cintica, en lo general, ese grupito de defectos lo que nos muestra es el modo en que ese sujeto peca. Hay varios chistes por ahí que nos reflejan de lo que se trata los pecados de los seres humanos. A propósito de la avaricia y la tacañería, hay un adajo popular que me encanta, que me parece muy hermoso, y es que los tacaños no dan ni el cuerpo. Es bastante hermoso porque es una manera de confesar que es tan tacaño que ni siquiera hace popis, por ejemplo. Entonces, tacaño no da ni el cuerpo quiere decir, lo que expresa realmente es que el tacaño no entrega nada. No entrega de su cuerpo, no entrega de su amor, no entrega de sus palabras, son generalmente silenciosos. Entonces, lo que nos está diciendo es que si reunimos todas las maneras en que se relaciona con el objeto dinero, el objeto sexual, el objeto social, en todos esos defectos hay una mañita, y es que no quiere entregar. Su modo de pecar tiene esa apariencia. Es como si el inconsciente de ese sujeto tacaño en todo o en casi todo dijera: a ver, mi manera de pecar, mi modo de pecar es que le niego al otro de mí, y además de negarle al otro de mí, lo que me estoy negando finalmente, el que me estoy negando, el que no me estoy entregando es a mí mismo. ¿Para qué sirve pecar? Suena muy raro, pero ¿para qué sirve pecar? Pecar sirve para que nos encontremos con nuestros propios defectos, con nuestras mañas, para que decidamos proteger a los otros de nuestros defectos, para que con los otros, a partir de tener unas relaciones que nos permitan construir mejores versiones de sí mismos, podamos entender lo que nos ocurre, nuestros deslices, nuestras maneras de dañar a los otros, para que los protejamos de nosotros mismos. Entonces, no todo pecado es un crimen, porque el peor pecado que podemos cometer es el pecado que los hombres no pueden castigar. Hay pecados que los hombres pueden castigar a propósito del Código Penal y Civil, pero el pecado que los hombres no pueden castigar, como por ejemplo la ira, la avaricia, la pereza no se castiga. La pereza es un pecado que no se castiga. No hay un código penal o civil que castigue la pereza, por lo menos en nuestro occidente. Ese pecado es de los peores, porque ese pecado no hay quien lo castigue, por lo menos de afuera, sino que tenemos nuestro propio castigador que nos recrimina, que nos muestra que somos lo peor con nosotros, que posponemos nuestros proyectos, que nos enredamos en tonterías. Esos son los verdaderos pecados de los seres humanos. No porque los otros no puedan ser castigables, tienen que ser castigables para que, digamos, haya cierto orden en lo social. Pero los pecados más terribles son los pecados que somos nosotros, con nuestros propios auditores internos, nuestros propios castigadores, los que nos empujamos a pagar. No porque un pecado no se nos cobre, tenemos garantía de que no haya un cobrador. Nosotros somos los principales cobradores, y así tengas tus pecados en secreto, en el sentido de que no los confieses ni siquiera frente a sí mismo, no significa que por puro amor propio, incluso inconsciente, no te inventes la manera de pagar esta deuda que tienes, porque tú mismo no te eximes de ese cobro, y lo pagas con tu vida sexual, lo pagas con tu vida social, lo pagas con tu vida académica y hasta con el juego. Un abrazo a todos. Espero que les haya gustado muchísimo, y por supuesto espero las preguntas. Un abrazo, que estén muy bien.